Bueno, esperando que entre alguien más, si os parece, vamos a comenzar ya. Bueno, bienvenidos todos a esta nueva charla del AMED. Hoy contamos con la presencia de Mercedes Cebrián. Bienvenida, Mercedes. Mercedes es madrileña, ha escrito ficción, ensayo, crónica, poesía, también es traductora de inglés y de francés. Y la verdad es que le interesa mucho el yiddish, toda la cultura en yiddish, la cultura judía en especial, la cultura en yiddish, y ha estudiado hebreo e yiddish en Madrid. Colabora con suplementos en El País, La Vanguardia y con la revista Letras Libres. Ha escrito sobre literatura y sobre aspectos de la cultura askenazí y entre otros temas también de cultura contemporánea. Ha sido escritora residente de la Residencia de Estudiantes de Madrid, la Academia de España en Roma, entre otras instituciones, y tiene un máster de estudios hispánicos por la Universidad de Pensilvania. Hoy nos va a demostrar que, aunque la gente crea otra cosa, el yiddish está muy, muy en forma. Bienvenida, Mercedes. Hola. O sea, yo estoy, mi micro está activo, ¿verdad? Activo, y tú puedes empezar cuando quieras y puedes compartir pantalla y a partir de ahora ya todo tuyo. Vale, estoy un poco nerviosa porque nunca he sido anfitriona de Zoom, sino que he recibido Zooms, pero no. Entonces vamos a ver si controlamos bien todo. Tengo que poner un PowerPoint que creo que puede... Ahora sin imágenes yo creo que la vida moderna no tiene sentido. Hace falta como agarrarse a las imágenes y no sé, es como que da mucha seguridad tanto al hablante como a todos. Así que, a ver cómo comparto. Le das al botón verde que dice compartir pantalla abajo y luego eliges qué pantalla quieres compartir. Vale, sí. Sí, ¿dónde está mi...? Te va a mostrar varias pantallas que tengas de pestañas abiertas y tú eliges la que quieres. Lo previo es encontrar mi PowerPoint. Bueno, eso ya ahí no podemos nosotros. Vale, sí, ya está, ya he encontrado el PowerPoint y ya comienza, sí, ya está abriéndose todo eso. Bien. Y, vale, presentación con diapositivas. Bien. Ahora, ya, es inminente que... Vale. ¿Sabes? No sé, no me deja compartir lo que yo quiero compartir. No lo siento, me da mucha pena, pero no veo el PowerPoint aquí. ¿Por qué? A ver. Ya, ahora sí. ¿Sí? ¿Estoy compartiéndolo ya o no? No. Sí, pero puede tardar un poquitito. Vale. Nos dice que empezó la función y que a ver si ahora lo mostrará. Sí, a veces va con un poco de retardo, no te preocupes que ahora... Ahí está. Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ya. Muy bien. Presentación con diapositivas. Sí. Es que quiero que quede estupendo, pero no está ocurriendo. Presentación con diapositivas. Bueno, ¿lo veis? No querría que saliera esta cosa al lado, pero está saliendo. Mira, para que no salga eso, vete abajo del todo de la pantalla. Sí, hay un iconito, aquí. Ahí está, listo. Ahora ya está, vale. Bueno, siento estas dificultades técnicas. Muchísimas gracias por invitarme. Mis nervios también vienen de que muchos de vosotros venís, o sea, tenéis ancestros, sois askenazis, yo no lo soy. Entonces, es un poco como, ¿y esta qué nos va a contar? Pero lo que yo primero necesito esta disculpa, excusatio non petita, accusatio manifiesta, ¿no? Pero es así porque muchas cosas diréis, bueno, esto ya me lo sé porque es que lo he vivido en mi casa con la boba y tal. Bueno, pero yo lo que os puedo aportar sobre todo es una especie de recopilación de cosas que uno no ha tenido tiempo de mirar y de saber, porque así somos los periodistas, básicamente, recopiladores de información sin saber mucho de nada. Una cosa así como de moverse por el mundo
distribuyendo información. Bueno, el caso es que me doy cuenta que ha sido como que es abrumador la cantidad de cosas que os podría contar y que voy todo por encima. Y lo que sí que he hecho es que en el PowerPoint que le he pasado a Julia, luego he añadido unos links a un montón de webs de las que menciono y tal, donde hay mucha información más por si queréis seguir buscando y en los campos que os interesen, música, gastronomía, etc. Bueno, empiezo. Esto es un paseo por la cultura askenazí contemporánea y sobre todo vais a ver que los ejemplos son estadounidenses. ¿Por qué? Porque hay una gran inmigración askenazí a Estados Unidos, porque tienen dinero también y muchos recursos, quiero decir, para hacer, ya vais a ver, como instituciones culturales, para mantener activa, ¿no?, la cultura askenazí. También va a haber algunos ejemplos argentinos y mexicanos, como un pequeño repaso. Y la verdad que de Israel no traigo nada, porque también, si lo pensamos, en Israel se intentó sobre todo afianzar la cultura en hebreo y lograr que quienes llegaran allí tomaran el hebreo como lengua, y entonces tampoco el yiddish fue como se le dio tanta importancia como en Estados Unidos, que para ellos para muchos judíos estadounidenses es como una seña de identidad muy clara. Bueno, esto parte sobre todo de que Antonio está por aquí. No, Antonio, hoy no. Antonio Merino, no. Ya aparecerá, ¿eh? Aparecerá. Bueno, Antonio me dijo, hemos leído tu artículo, escribí recientemente sobre literatura en yiddish en el país y también sobre la ropa, la indumentaria en la serie Unorthodox, que es una de las series que más se ha visto en la cuarentena en el mundo entero, yo creo. O sea, en Argentina sé que la han visto, en todas partes. Entonces, mucha gente, como es muy ignorante básicamente sobre todos los temas judíos, costumbres, tradiciones, en España al menos, cualquier cosa que cuentes les parece sorprendente. Entonces, hice justo para el suplemento de moda del país un texto sobre la indumentaria, y para Babelia, bueno, luego sacaron en Cultura del país, pero vamos, más o menos van a caballo, uno sobre la literatura, bueno, el yiddish, un poco como hay una literatura escrita en yiddish, de hecho hay un premio Nobel, y también las traducciones al castellano, porque tengo la suerte de conocer a los dos principales traductores, o principales en el sentido de más activos ahora mismo, traductores del yiddish al castellano, que son Roda Enelde, que ella nació en Varsovia, pero vive en Madrid, y su marido Jacob Abecassis, que él no es yiddish hablante porque él es sefardí, pero entre los dos él, digamos que pule la parte castellana. Bueno, y ya empezamos con me dijo Roda Enelde, porque la verdad era muy difícil encontrar el número de hablantes, porque no hay una estadística propiamente dicha. Entonces es un poco sumar hablantes de Estados Unidos, los que hay a lo mejor todavía en Argentina, México, algún otro lugar de Latinoamérica, y los de Israel. Entonces, bueno, me ayudó Roda a encontrarlo y me dijo que salía una estadística aproximada hecha hace unos años de 1,5 millones. Estos hablantes, la mayoría pertenecen a comunidades ultraortodoxas que eligen el yiddish como lengua vehicular, aunque pues, viven muchos en Nueva York, etc. No sé si visteis esta serie de Unorthodox, donde, bueno, está bastante bien, creo, ambientada, y el inglés es una de las lenguas que habla la protagonista, pero su lengua materna es el yiddish. Y hay algunas otras personas que eligen hablar yiddish. Luego os hablo, cuando entremos más en literatura, de un escritor peculiar que vive en Nueva York, que tiene 40 y pico años, que él es un caso muy típico de, bueno, los padres y los abuelos, él los escuchaba hablar en yiddish en Estados Unidos, pero él ya no heredó la lengua, ya se educó en inglés y quiso recuperarla, y él quiso hablarle a sus hijos en yiddish. Es como unos casos que se dan muy, muy típicamente en Estados Unidos. Y bueno, una institución esencial, que es un poco como si fuese la Real Academia, pero del yiddish, es el YIVO, que se fundó en Vilna, ahora os cuento un poco más, a ver. Y tiene una sucursal en Buenos Aires también. Bueno, el YIVO es sí, es una institución que se fundó en Vilna, que en ese momento era
era parte de lo que se llamaba la Gran Polonia, que nunca sabré qué países actuales incluía la Gran Polonia. Tengo ahí lagunas de historia muchísimas. Hoy es Lituania, Vilna. Entonces se fundó en el 25 y la idea era, como veis aquí, documentar la vida judía askenazí, un montón de documentos de todo tipo, de tradiciones, historia, folclore, etc. Pero en 1940 hubo una invasión soviética en Vilna y lo que se quiso hacer es como que el YIVO formase parte de una especie de instituto de estudios lituanos. Y luego, un año más tarde, en el 41, ya invadieron los nazis, entonces ya ahí hubo que salvar lo que se podía, que se salvó gracias al ejército americano y también a una especie de pequeña comisión de gente de judíos que arriesgando su vida se hicieron con algunos documentos, se llamaron la Brigada del Papel. Y mientras tanto coincidió que, que Max Weinreich, que era el director en aquel momento, estaba en Dinamarca en un congreso de lingüistas y le pilló ahí y decidió no volver y se fue directamente a Estados Unidos y refundó el YIVO en Nueva York. Él hizo como una monumental historia del yiddish que me sorprende sobre todo que 2 de los volúmenes eran de texto y otros 2 de notas al pie. Es como... o sea, una labor monumental y se fue traduciendo poco a poco al inglés, pero hasta 2008 no se hizo la traducción entera. Luego, su hijo también fue un importante yiddishista, murió antes que él, incluso porque murió de cáncer, y escribió un manual como canónico para aprender yiddish, que estudió en Columbia y fue profesor en Columbia, en Nueva York, de yiddish, de literatura, etc. Y bueno, esta institución es esencial. Otra cosa interesante de Max Weinreich es que era del Bund, ¿no? La verdad es que estos son otras ramas que se pueden mirar sobre la cultura askenazí, como que era el Bund, que era como una especie, era un sindicato de trabajadores judíos y así. Y también, sorprendentemente, hizo el doctorado en Marburg, en Alemania, sobre la lengua yiddish. Bueno, y una cosa que Max Weinreich, varias observaciones que hizo sobre la lengua yiddish eran que el yiddish no se formó en los guetos y solo se hablaba en los guetos, sino que se mezclaba con las lenguas, convivía con las lenguas que hablaban los judíos en diáspora, por lo tanto tiene mucha influencia del polaco, del ruso y de otras lenguas según la zona, y también palabras del hebreo y del arameo. Y él apunta, en plan histórico de la filología, ¿no? Como historiador de la filología, apunta el origen en judíos que estaban en Francia y en el norte de Italia y hablaban una lengua que él acuñó como Loeth, esto es como un acrónimo, no os lo he puesto en el PowerPoint. Loeth sería algo así como Language of Jews de Sarfat. Sarfat es en hebreo Francia. Entonces, esa lengua llamada Loeth sería como una reconstrucción, pues no sé, como una especie provenzal con palabras italianas y también palabras del arameo y del hebreo. Era como la que dio origen al yiddish porque estas comunidades se fueron hacia la zona del Rin, del río Rin, y ya digamos que se germanizaron lingüísticamente. Esto es como un poco un apunte de un posible origen. Y una cosa que le interesó mucho a Max Weinreich del yiddish es que tiene sus metáforas, sus expresiones, tienen mucha influencia del Talmud y bíblicas. De hecho, comparó una traducción de finales del 19 de un texto en alemán al yiddish y vio que las metáforas, para traducir las metáforas del alemán, se usaban imágenes muy distintas, como culturalmente muy distintas, y esto, aunque eran lenguas muy cercanas, pero ahí es donde se veía como la gran influencia del yiddish de la parte hebrea o hebraica. Más, os cuento. Bueno. Quería deciros, el YIVO, luego está el link ahí, pero vamos, es yivo.org, tiene una super biblioteca física y mediateca, pero también y un archivo de imágenes que algunas cosas están online, accesibles, grabaciones, carteles, etc. Yo os traigo, de hecho, una...
espera. Os traigo una, pero no sé si... Ay, no, odio los problemas técnicos. Pensaba que al hacer clic iba a salir la grabación maravillosamente, pero no parece que lo haga. Bueno. Y no, una cosa muy importante es que tiene cursos online y ahora no son gratis por la cuarentena, cosa que normalmente no, y son caros. Son cursos muy buenos de cultura y folclore askenazí. Ahora mismo hay activos 4, uno de cocina que yo estoy haciendo, otro de folclore, otro de historia askenaz y otro de teatro, o sea, historia del teatro askenazí. Luego hay una enciclopedia online de términos judíos askenazís, o sea, como también biográfica, habla del señor Max Weinreich y de... Bueno, cualquier término se puede consultar. ¿Cómo hago con mi canción Die Mame kocht Berenikes? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para ponerosla? Probablemente si sales de compartir de la presentación en grande que estás haciendo, digamos, Sí. como si lo fueras a editar, lo puedes copiar el texto y ir al navegador. Bien. No, vuelve a la pestaña anterior. Sí, bien. Estoy aquí. Dale, Y ahí. bien, bien. Eso. Ahí, supongo que si la Copio copias y me y voy a te mi vas a... navegador. Exacto, ahí seguro tiene que funcionar. Vale. Vale. Y estoy compartiendo el sonido también con vosotros, ¿sí? No, lo que tendrás que hacer primero es compartir también la pantalla donde lo vas a proyectar. Ahora Vale. mismo estamos viendo el PowerPoint. El PowerPoint. Y lo Bien. del sonido no lo sé, la verdad. Quiero pensar que sí. Bien. En yiddish eso puede significar mi madre cocina berenikes, ¿no? Sí, 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 sí. Os quería decir que estoy compartiendo la pantalla, pero no es esta la que quiero compartir. Siento esto dentro de unos años, cuando ya sea experta en Zoom, porque la vida transcurra solo así, ya lo sabré, pero ahora no. Qué pena, ¿no? Que yo no sepa compartir la que quiero compartir, no cualquier pantalla, sino otra pantalla. Bueno. A ver si sales del PowerPoint como si no estuvieras compartiendo Vale. la pantalla. Vale. Y lo pones en el navegador. Bueno, en cualquier caso, tampoco os voy a tener viendo mucho vídeo, luego os lo veis en casa ya que tendréis los... Pero, a ver. Si el PowerPoint lo tengo yo, si alguien lo necesita, que me ponga abajo el correo y yo se lo envío, ¿vale? Parece Bueno, que es de un poco más de 1 minuto, ¿no? ¿Es este? Sí. Vale. Bueno, creo que no voy a usar los vídeos ni nada porque veo que esto es un problema. No importa. Sí. De hecho, ahora se quedó el PowerPoint se quedó un poco perdido ahí. Hola, sí. No, PowerPoint. Vale. Pues nada, no vuelvo a hacer compartir los vídeos y tal. Bien, bueno, pues nada, esto que os traía era una grabación como que pone a alguien un micro en plan, señora, cánteme esta canción que usted conoce. Hay una parte del archivo que es así, o sea, muy como etnomusicología, ¿no? De simplemente una voz y una grabación que tiene ahí sonidito como de precaria, pero eso lo hace también muy auténtico. Y ahí aprovecho a deciros que el yibo es el que oficialmente, digamos, como si fuera eso, una Real Academia, se usa una transcripción a alfabeto latino, que es la que ellos han decidido, que viene un poco del inglés, porque lo de kocht, que es cocina, como hispanohablantes usaríamos una J, pero ellos ponen la KH, que son los hablantes del inglés, que suelen usarlo así. Entonces, todas las transcripciones, digamos, oficiales del yiddish en el alfabeto latino se hacen un poco a la inglesa, por lo tanto, hechas por el yibo. Más. Con el tema de la literatura en yiddish, claro, el gran orgullo es Isaac Bashevis Singer, que tuvo su premio Nobel, recibió en 1978. Eso también hace como que cualquiera que quiere
menospreciar el yidis o ningunearlo, es como, tiene un premio Nobel, entonces ya como que la verdad fue estupendo para la lengua, porque es una lengua, o sea, se le reconoce como una lengua de literatura, también una lengua de cultura literaria. No está solo Bashevis Singer entre los escritores, de hecho, él tenía un hermano que todavía sigue publicándolo en español, luego vemos a la parte esa de las traducciones, que es Israel Joshua, y una hermana que es Esther Kreitman Singer, que como solía pasar, era la mayor, pero era como a la que no prestaban importancia a su escritura, y ella también escribía, y también tenemos una novela traducida de ella al castellano. Luego otros, yo estoy hablando principalmente de la etapa moderna de la literatura yiddish, pero digamos que se distinguen tres etapas. Una etapa que sería como el medievo hasta 1700 más o menos, luego otra parte que coincide con el hasidismo, la aparición del hasidismo en Polonia, que no es otra cosa sino los seguidores de Baal Shem Tov, fueron como los que comenzaron la corriente hasídica, y a partir de ahí se escribió en yiddish, pero sobre todo una literatura religiosa pues a través de cuentos rabínicos y así. Y también en yiddish se escribió algo de literatura del movimiento de la Hashkalah, ¿no? Como una especie de iluminismo judío que surgió creo que en el 18-19. Bueno, yo no voy a hablar de estas etapas, pero sí de la moderna. Que se suele fechar el inicio en 1856 con una obra titulada El pequeño hombrecito de Abramovich. Y a partir de ahí pues están todos los escritores que sí se han traducido, como pues aquí tenéis en esta lista Bela Chagall, que era la esposa de Marc Chagall, Der Nister, Moishe Kulbak, Sholem Aleichem, que es un poco uno de los padres, digamos, de la literatura en yiddish, que es el que escribió, porque luego, claro, hay obras de yiddish que se llevaron al cine y eso le dio como cierto, bueno, llegó a la cultura popular. Sholem Aleichem fue el que escribió Teivel Lechero, el relato que luego hicieron El violinista en el tejado, la película. Entonces, a través de ese relato se dio a conocer. Y también esta película que es de hace 30 años, bueno, sí, por ahí, que sale Barbara Streisand, que es Yentl, está también en un cuento de Isaac Bashevis Singer. Y os quería decir algo. Los temas, la ambientación de la literatura en yiddish de la moderna, digamos, de finales del 19 para ahora, no está solo ambientada, como algunos podrían pensar, en los shtetl. Sí, hay literatura sobre el shtetl, por ejemplo, ahora ya en breve, o ya habrá salido, yo creo, el libro, sí, iba a salir en marzo, pero el tema se atrasó, va a salir en castellano Las memorias de Israel Joshua Singer, que se titulan De un mundo que ya no está, y son sus memorias de infancia en un shtetl de Polonia. Pero de repente, por ejemplo, el cuento de Teivel Lechero está ambientado en un lugar en el que conviven población judía y ortodoxa, o sea, cristiana ortodoxa, en Rusia, porque de hecho los problemas, digamos, o la parte de la trama del lechero y por tanto del violinista en el tejado, son los problemas que el padre tiene, Teive, para lograr que sus hijas no se secularicen o no se casen con alguien no judío, o sea, como que ahí hay una convivencia. Y también luego ya hay obras que hablan de la ciudad de Nueva York, etcétera, por ejemplo las de Bashevis Singer cuando emigró a Estados Unidos. Bueno, y tenemos algo curioso hoy. Hoy se escribe en yiddish, entonces, si se escribe en yiddish serían los hasídicos que escriben en las comunidades ultraortodoxas, pues donde estén, sus textos, pero más bien son informativos o tipo a lo mejor prensa, etcétera, y religiosos, pero así como una ficción hasídica no hay. Estuve en estos días leyendo entrevistas está aquí el nombre, Zachary Schollenberger. Este hombre es muy interesante. Es el que os digo que él es estadounidense, tiene como 40 y tantos años y decidió escribir en yiddish y hablar, o sea, sumergirse en el yiddish ya a los 20 y pico años. También es curioso porque estudió lenguas minoritarias, se vino a España, estudió euskera,
catalán, gallego, porque tenía interés de ver cómo funcionan las lenguas minoritarias en lugares. Y él escribe y traduce, por ejemplo, del inglés al yiddish, ha traducido como cuentos infantiles para leer a sus hijos y así, y escribe poesía. Y él dice que los hasídicos no leen su literatura ni la de nadie que escriba en yiddish, porque realmente la idea que tienen de lo literario no, o sea, es como algo que no, si no te forma religiosamente, pues no interesa, entonces no acceden a... O sea, son dos mundos que no están en contacto literariamente. Y luego daba otros nombres en la entrevista, que era el de Velvel Chernin, y de un cantante que escribe letras también en yiddish, o sea, poesía, que es Daniel Kahn, que yo traía luego un vídeo suyo, pero igual no lo vamos a poder ver. Bueno, yo de este Mercedes lo descubrí a Daniel hace un par de semanas, Daniel Kahn, y es espectacular porque Sí, canta en sí. yiddish, en inglés, lo mezcla con ruso, hace klezmer, entonces da mucho gusto, engancha mucho la música, así que Sí. recomiendo a todo el mundo que tiene todo en YouTube, en Spotify, tiene toda la música para poder escucharla. No, pena, tenemos que lograr escuchar una cosita al menos, aunque tengamos que estar aquí hasta las 12 de la noche, lo lograremos. Bueno, luego, el tema de las traducciones, que es como lo que más nos interesa, ¿no? De cómo han llegado al castellano. Bueno, obviamente en Argentina, que había una gran comunidad de hablantes en yiddish en los años 30, 40, pues de ahí se tradujo bastante, pero las que están no fuera de catálogo, sino actualizadas y que se pueden parar y encontrar, son sobre todo las que han traducido esta pareja que os digo, Roda Enelde y Jacob Abecassis desde Madrid. La historia es bonita. Empezó en el año 2000 con... no, he vuelto atrás. Empezó en el año 2000. Aquí veis todo lo que han traducido, alguna cosa incluso inédita. No quiero cambiar. Vale. Sombras sobre el Hudson. Resulta que Bashir Singer escribía en yiddish, pero digamos que él lo que hacía era, junto con un traductor al inglés, él supervisaba sus propias traducciones al inglés y entonces pedía que se tradujeran las obras desde el inglés. Digamos que nadie las traducía desde el yiddish, pero en el año 2000 o 1999 encontraron en el periódico Vorwärts, del que os hablaré enseguida, es un periódico neoyorquino donde él publicaba su obra en entregas, o sea, el típico folletín semanal o así. Se encontró una novela inédita entera, que era Sombras sobre el Hudson, y lo que se hizo es que se tradujo precipitadamente al inglés, que no estaba traducida al inglés por él, era como póstuma. Se tradujo al inglés y del inglés pues al alemán, al francés. Entonces cuando llegó la idea de traducirlo al castellano, que RBA era la editorial que la compró, le dijeron, ¿es que lo puedes traducir desde el yiddish si te interesa? Y ella era como, ¿desde el qué? No sabía qué era el yiddish, incluso ni que Bashevis escribiera en yiddish. Entonces, nada, se pusieron en contacto con comunidades judías en España, buscando tal, en Barcelona, ¿no? Porque RBA estaba en Barcelona, y al final dieron con Roda Enelde, que su lengua materna es el yiddish y es filóloga y tal, y se atrevió a hacerlo con la ayuda de su marido, tal. Y entonces lo que hicieron fue mandarle fotocopias de todo ese material de las entregas, unas fotocopias amarillentas que estaban ahí como abandonadas y le llegaron a su casa y de ahí tradujo. Esto no ha sido así siempre, por suerte no ha tenido que traducir de hojas amarillentas que no se veían más que en esta ocasión, porque hay bueno, estas son todas las obras que han traducido. Como veis, Acantilado es una de las editoriales que más publica, Jordica en Zaragoza también, y bueno, y alguna otra. Espera, no, voy a pasar rápido a estas porque, perdón, estamos perdiendo sorpresa. Estamos perdiendo por completo la sorpresa. No, vamos para atrás otra vez y, a ver, vale, no, lo que os iba a decir es que, no tengo diapositiva de esto, que una cosa muy importante, una institución estadounidense muy importante también, tan importante casi como el YIVO, que surgió para que no muriera, digamos, la literatura en yiddish, es el
el Yiddish Book Center. Al final os pongo el link. El Yiddish Book Center fue la idea de un joven americano de raíces askenazíes que estudiaba Yiddish en la universidad y dijo, estoy seguro de que debe haber cientos de miles, o bueno, él calculaba unos 70.000 libros en Estados Unidos y en más países, en los desvanes, en gente que decía, esto era de mi abuela, pero yo no lo sé leer, y que lo llevan a tirar. Entonces, esto fue en el 84, con una serie de voluntarios estuvieron buscando y pidiendo a familias de, ¿tienen algo por ahí en el desván o en bibliotecas? Y no solo completaron en 6 meses 70.000, que era el número de libros que pensaban, sino 1 millón de libros y luego muchos más. Y los buscaron en Estados Unidos principalmente, pero también Canadá, México, Cuba, Venezuela, Chile, Uruguay, Argentina, Inglaterra, Francia, Sudáfrica y Australia. Entonces, estos libros están ahora en un college de Massachusetts, en una biblioteca, que se pueden consultar, pero además han sido un montón de ellos digitalizados porque Steven Spielberg dio muchos fondos para esto y estableció la biblioteca digital Steven Spielberg, donde hay 12.000 títulos. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, los traductores quieren acceder a una obra en Yiddish, no tienen que hacer una búsqueda tal, ya está ahí digitalizada, digamos, las principales obras del Yiddish. Esto me encontró, entonces no es algo como traumático que digas, ¿dónde lo encuentro? Estará perdido, ya están, muchas de las obras están ahí. A ver, bueno, quería ya empezar con la parte de cultura popular, de teatro, radio y prensa. Otra vez no vamos a poder escuchar, a no ser que yo lo me apañe, a las Barry Sisters. Las Barry Sisters eran como este tipo de pin-ups como de la radio que cantaban pero cantaban en Yiddish en Estados Unidos. Y una de las canciones más famosas que hemos oído 100.000 veces todos, es porque también otros grupos la hacen, es la de Bei mir bist du schön, y ellas eran, bueno, unas muy, muy populares. Después, a ver, que os decía que íbamos a hablar, el diario Forward en inglés, Vorwärts en Yiddish. Ese edificio sigue estando ahí en Nueva York, ahora es un edificio carísimo de apartamentos en Lower East Side, por esa zona. Y a ver, os quería contar del Vorwärts. Sí, se abrió a finales del siglo XIX, era un periódico socialista y hacía una edición en papel, en ruso, otra en yiddish y otra en inglés. Ahora sigue online, en yiddish y en inglés, no, sino bueno, semanalmente, con noticias de cultura, literatura, tal, y siempre como una orientación de la izquierdista. Y también había una radio que, espera, no, esta no la radio la pero no online, que tiene orientación socialista, que se llamaba, a ver, como las siglas de su fundador, que era el fundador del Partido Socialista Estadounidense, que sorprende, ¿no? La idea del Partido Socialista Estadounidense, pero había. Sí, aquí lo tengo. Se llamaba WVD, Wave de ondas, y luego el nombre de Eugene Victor Debs, que era el fundador del partido. A ver, ahora ya sí pasamos a la parte de la diáspora del idioma en Latinoamérica. Esto que os traigo es de México. Conozco a la persona que más ha hecho, digamos, por la comunidad que nací en la Ciudad de México, se llama Mónica Uniquel. Ella vio que había una sinagoga en el centro, cerca del Zócalo, o sea, andando del Zócalo, que se llama Justo Sierra, porque está en la calle Justo Sierra. Y no se estaba ya utilizando, estaba medio en ruinas, y ella decidió que, bueno, con ayudas así, hacer un centro cultural, y es un centro cultural donde hay música, etc. Es una sinagoga que es réplica de una sinagoga de Lituania. Entonces, ella fue quien me proporcionó esto, que era de la época como la mejor época para la comunidad askenazí de Ciudad de México, años 30, 40, y curiosamente está en la calle casi todo lo de la comunidad. Entonces aquí la Palestina, ahora mismo no sé lo que es porque me cuesta mucho leer en yiddish. Y, sí, la Palestina,
lo que está escrito en sí, español, es arriba verdad, dice la Palestina. Sí, Y vale. en el otro dice Y la Viena, que es lo mismo que la está Viena, escrito abajo. Está, digamos, puesto en vale, yiddish sí, el nombre de las tiendas. vale. Y luego esto es del Teatro Abreu, o Arbeu, que, bueno, era una obra en yiddish. En México había una revista que se llamaba Die Stimme, que es La Voz, y otra Der Weg, El Camino. Y una cosa interesante es que un poemario que escribió Isaac Berliner, que era un inmigrante askenazi allí, en yiddish se titulaba Stott von Palatzen, de los palacios, y era como un elogio a Ciudad de México, que en aquel momento tenía como muchos palacetes, y la ilustró el poemario Diego Rivera. En Argentina estaba el IFT, Yiddischer Volkstheater, y también la revista Neue Theater sobre teatro en yiddish. Eran épocas en las que el vodevil triunfaba mucho y entonces había mucha comedia de enredo yiddish. Los teatros donde principalmente se ponían obras en yiddish eran el Ombú, el Excelsior, el Mitre y el Soleil. Y os traigo también esta cubierta de un libro de Edgardo Kozarinsky, que es un autor argentino que vive, es muy mayor, tiene, no sé, 80 y pico, tal, porque está ambientada, es como una ficción sobre las compañías de yiddish en Buenos Aires en los años 30-40. Tengo aquí la sinopsis, que es un joven investigador sin nombre actual busca información de una obra de teatro de los años 30 llamada El Rufián Moldavo, y lo conduce a descubrir que muchas de las mujeres judías que llegaron al país desde la Europa Oriental a principios del siglo XX fueron patrocinadas por una sociedad llamada Tzvi Migdal, que era una organización tenebrosa dedicada, en teoría, al socorro mutuo de la comunidad, pero en realidad se dedicaba a la explotación de mujeres. Es una ficción. No sé si No es una ficción, es una historia no, real. es una historia real. Ah, vale, yo pensé que Da para 2 o 3 capítulos vale. de Zoom enteros, ¿eh? ¿Ves? Me falta mucho saber. Pensé que era nada, totalmente, o sea, una ficción del investigador, pero veo que sí. No. Bueno, el libro no se puede conseguir en España, salvo en segunda mano y así. El tema de la gastronomía, bueno, seguro que habéis comido mucho más comida así que yo, que la he tenido que probar en restaurantes, he tenido que pagar por ella, vosotros igual no. Entonces, estaba haciendo el curso este de Ivo y me llamó la atención, bueno, hablaban de los ingredientes como más típicos, más presentes, me llamaba la atención el ajo. Ahí está mi ignorancia, porque yo siempre he pensado que el ajo era es un vegetal que crece y que se usa de condimento más en partes mediterráneas, pero no, también está en Centro Europa y en Europa Oriental. O sea, ellos estaban en un vídeo hablando de, a ver, ¿cuáles son los ingredientes? Y para ellos el ajo era esencial. Luego tenemos, bueno, la famosa grasa de pollo o de ganso, que la de ganso sería como nivel más alto, el schmaltz, súper amarilla y veo, para mí es colesterol semilíquido, ¿no? Como, bueno, el trigo sarraceno, que de ahí sale la kasha, patatas, arenques, el rábano picante, que da lugar a la salsa al jrain, o en inglés lo llaman horseradish, eneldo fresco, siempre insistían, fresco. Y se quejaban en este vídeo, los protagonistas del vídeo eran una académica estadounidense que estudia temas de cultura popular y folclore askenazi, y los dueños de un restaurante neoyorquino actual que se llama La Gefiltería, que venden, bueno, hacen todo tipo de comidas que así, pero viene el chiste del gefilte fish. Y decían que los champiñones en su día y secos eran un ingrediente bastante frecuente, pero ya no lo están viendo tanto en las recetas. Y también alguien apuntaba de ellos tres que también no es que no sea kosher el champiñón, pero finalmente la seta o el hongo es como una criatura que no acaba de ser un vegetal, es como algo ahí un poco extraño. Y no se sabía, ellos pensaban que quizá había sido desterrada también de la comida por esa razón. Y bueno, las recetas más típicas, que son las que se pueden encontrar todavía en Nueva York, en muchos restaurantes en Argentina, son los niches, el paté de hígado, la sopa de pollo con bolas de matzá, que yo aprendí esto en Nueva York, que las había flotadoras y de las que se hunden. No recuerdo si las que se hunden llevaban más huevo o menos huevo, o cuál era
el secreto para que se hundieran o flotasen. Si alguien lo sabe, bienvenido. Que me lo cuente. Pastrami, que ahora en Madrid ya en ver pastrami, creo que cada vez más hay más sitios que lo ofrecen en sándwich. Los kreplech, el gefilte fish, los latkes de patata, el cholent, que es la comida de Shabbat, que viene probablemente venga de esta lengua francesa loetz, porque si os fijáis, cholent es como calor lento en francés, cholent. Entonces, me parece que viene de ahí, o sea que se tenía calentando muchas horas. El kugel, que es como un pastel de noodles, que yo lo veo un poquito pesadete. No sé si también habéis visto la serie Shtisel, que también está en Netflix, que es de la familia Shtisel de Israel, y hay mucho kugel de fideos. Y luego ya kugel dulce. Pues traía una listita por si cuando se pueda volver a viajar, si eso alguna vez ya es posible. En Buenos Aires hay un restaurante maravilloso de alta cocina. El dueño, que es el chef Tomás Kulicka, lo llama Cocina de Inmigrantes. El Fire también, creo que es de Kulicka o de una especie de cadena que tienen, o me parece que se han separado. Lola Jacoba es más informal. La Pastronería, que como su nombre indica, tiene pastrami, pastrón, y Schwarzenberg, que están en Palermo y quieren ser como un poco estilo Nueva York. Y en Nueva York está esta gefiltería, en Filadelfia está el Deli Schlesingers, que lleva muchos años, seguro que en todo Estados Unidos hay miles de sitios, pero yo he accedido a la costa este más bien. El Katz Deli, que es el ultra famoso que sale en la serie, en la película Harry encontró a Sally, que hay una escena ahí como de un orgasmo fingido y tal. Bueno, es una película famosa, y de hecho en el Katz Deli tienen un cartel de aquí se sentaron los de la peli. Y Rush and Daughters es un lugar donde es el típico de comida a domicilio de córteme el salmón, y lo cortan ahí con mucho esmero y así. Tienen varios tipos de salmón ahumado, con más dosis de ahumado, menos, más dulzones, menos. Luego hay una panadería de Gnisches, que es Schimmel, y luego hay una marca estadounidense que está presente en los supermercados, que es Manischewitz, para cualquier celebración, cualquier cosa que se necesite. Aquí una pequeña, al detalle, la carta de Michigene, que también tiene ingredientes de la comida sefardí, y me va a dar mucha hambre de ver cómo que están ahí como todos hacen una fusión de los ingredientes más típicos con creación tipo Ferran Adrià, ¿no? De repente en medio, por ejemplo, hígado y corazón de pollo a la plancha, con la grasa schmaltz, chips de gríbenes, no sé lo que son gríbenes, debo decir, huevo de codorniz frito, zanahorias, jala de cebolla, risotto de farfalag y qué rico, por favor. El borscht, que es la sopa de remolacha. También estuve viendo un vídeo de los de la clase de cocina del Yivo, y decía que el borscht nació en Ucrania y también es una receta no judía, y de hecho en Ucrania la hacen con cerdo, etc. Y la que se heredó y se adaptó, si usaba carne, era carne de vaca o de ternera, y en ese caso no llevaba crema agria encima, porque crema y carne no, pero entonces si llevaba crema se hacía una vegetariana. Bueno, qué hambre, ¿no? Sí. Y nada, esto es lo que traigo de comida. Y no sé si es bueno que interrumpáis ahora, que habléis, o mejor al final, si queréis decir cualquier cosa. ¿Qué piensas? Quizá al final, no sé. Bueno. Como tú prefieras, ¿eh? Vale. Si quieres damos vía libre a quien quiera comentar algo, que abra su micrófono, o lo dejamos para el final, tú mandas. Yo mando, me cuesta hacer, pues sigo hablando y luego al final si queréis decir lo que queráis o comentáis. Sí. Si tenéis alguna pregunta, la apuntáis ahí en el chat y luego vale. la retomamos y Mercedes las contesta. Bueno.
Ahora, bueno, es que ahí pienso que también sabréis todo y pienso, bueno, alguna curiosidad sobre la industria, que lo hablaba con Julia, y es que muchos de los sombreros y los streimel que se fabrican para las comunidades ortodoxas se hacen en España, en un pueblo de Sevilla, se llama Salteras, y es Industrias Sombreras de España S.A. y SESA. Y es porque, bueno, unos fabricantes de sombreros que eran Cova Quality Hatters en Nueva York se quedaron sin proveedores, estuvieron buscando y encontraron a esta fábrica y les hace unos sombreros, pues como vemos, muy, muy apañados. Y leí, son artesanales, y leí que para darle dureza al fieltro, el fieltro es de una sola pieza, lo que va en la cabeza, se incorpora una goma extraída de un árbol de la India tras la picadura de un mosquito, ya es como muy, muy especial, y después de ya endurecerlos, pues se les cosen el ribete, la badana, que es de piel, por dentro, y la cinta exterior. Entonces, bueno, quizá ya sabríais, ¿no? Que estos sombreros, los de piel grandotes, que a veces también son de piel artificial, porque en teoría serían de bisón, son los streimel, y se usan principalmente en celebraciones, en fiestas religiosas o en bodas. Ahí traigo esta imagen, la encontré en Instagram, y es de una celebración en Jerusalén, y el abrigo, bueno, he visto varios nombres para el gabán negro común. He visto rekel, pero también había otro nombre que era como capote. Y para esto, que es como una bata brillante, que en teoría debería de ser de seda, pero muchas veces es de poliéster, esta se llama bequiche. Y bueno, esto. La ropa de las comunidades ultraortodoxas tiene que seguir las normas del decoro, que en hebreo es tzniut. Y ¿no? Esto lo vemos sobre todo en Unorthodox, más que en Stiesel. Entiendo que las mujeres no se rapan el pelo, sino que llevan sus turbantes, y si en Unorthodox, que es una comunidad Satmar, ahí sí que llevan las pelucas. Algo interesante es que el talit pequeño que llevan los hombres, los hasídicos, ¿no? Que están aquí los flequitos son los tzitzit, y el talit pequeño que llevan debajo de la camisa es como una versión pequeña del talit grande, manto de oración. Y H&M, esto fue en 2016, sacó esta bufanda y la tuvo que retirar después y pedir disculpas porque se parecía demasiado a un talit. Y también una cosa curiosa es que la revista Vogue de Estados Unidos en 2015 dijo que el look ultraortodoxo había inspirado la tendencia más sexy del otoño, porque tenía como capas, como debajo de una manga corta, debajo había una manga larga, había como sugerentes capas. Y entonces hay algunas marcas porque hay una como mala fama de estilo feo y aburrido de las mujeres en las comunidades ultraortodoxas, como medias muy gordas y colores muy planos, pues unas marcas nacidas de jóvenes que se han criado en comunidades hasídicas, por ejemplo, The Frog diseña ropa un poco como más alegre. Aquí tenemos unos modelos de The Frog, están en Nueva York instaladas, venden online, y ellas son de Australia, son dos hermanas, Haya Hanin y Simi Polonsky, de una comunidad hasídica. Luego hay otra que se llama Yunis, y bueno, o sea, ahora hay como mucho donde elegir. Esto es sobre la ropa. Y que no se conoce demasiado porque es algo que murió, digamos, pasó ya de moda, estuvo en los 60 y 70, es la comedia judía estadounidense, que muchos de los grandes cómicos estadounidenses son judíos, y se empezaron como a probar sus voces y sus chistes y sus monólogos en
lo que llamaban el Borscht-Belt, que era, como veis, es el cinturón del Borscht, ¿no? Belt es cinturón en inglés. Entonces, ¿a qué llamaban el Borscht-Belt? Era una zona, o sea, un cinturón en el sentido de espacio geográfico, en las montañas Catskills, que están en la provincia de Nueva York. Los Catskills es como la sierra neoyorquina, y ahí van a veranear pues distintos tipos de gente, y las comunidades judías askenazis encontraron como un lugar agradable de veraneo, de un poco todo organizado, donde había hoteles con comida kosher, y había los típicos espectáculos de hotel, que era música, y también cómicos. Entonces ahí empezaron a funcionar Eddie Fisher, Mel Brooks, Danny Kaye, Buddy Hackett, Jerry Lewis, Sid Caesar, Lenny Bruce y Woody Allen también empezó en el Borscht-Belt. Entonces, lo de Borscht-Belt venía porque, bueno, se comía comida de inspiración judía y, entre otras, la sopa Borscht. Bueno, los alojamientos iban desde lo más que se llamaban, era una habitación con una cocinita y se llamaban en Yiddish Kuchalein. Y luego había hoteles como un hotel llamado Grossinger, que era una especie de Ritz de la zona, donde en 1952 por primera vez instaló una pista de nieve artificial. Y bueno, a finales de los 70 ya la cosa decayó en esa zona y ya se dejaron de hacer estas vacaciones familiares grupales. Y, curiosamente hay una película, hay dos películas relacionadas con este ambiente de las vacaciones en el Borscht-Belt. Una es Dirty Dancing, muy, muy famosa, y es eso, es como una chica que va de vacaciones con sus padres aquí y se enamora de alguien que no es de la comunidad, que es Patrick Swayze. Es un adolescente en el verano del 63. Y la otra, que no he traído fotograma, es A Walk on the Moon. En este caso sería más una madre que va con su familia de vacaciones a los Catskills, y en el 69, a pocos metros o kilómetros, se desarrolla por primera vez Woodstock, el festival de Woodstock. Entonces ahí hacen esta especie de contraste, y ella también se enamora y es seducida por Viggo Mortensen, en este caso, que es, nada, por si queréis verlo. Mercedes, si quieres conocer mejor el reflejo del entorno de Catskill, hay una serie en Amazon Prime, es lo que iba a decir Julia, pero se lo chafé, que se llama The Marvelous Miss Maisel. Vale. Y retrata mucho eso, entre otras muchas otras cosas, pero retrata digamos, el ambiente de un country club de verano con esas cosas. Vale, he empezado a verla, pero no han llegado ahí. Está todavía... En la segunda temporada especialmente sale mucho en los Catskills, sale ella, bueno, no reviento. Yo llevo 3 capítulos, ¿veis? Voy atrasada en series, es como... Está muy bien, está muy bien. Vale. No, ya que habláramos del klezmer, y yo traía muchos ejemplos musicales, algunos seguro que podremos poner. Bueno, la música klezmer viene del judaísmo askenazi, principalmente. De hecho, los músicos que la interpretan son los klezmorim en hebreo, sí, se dice klezmorim. La historia, toda la música que hemos escuchado más frecuentemente, klezmer, viene de finales del 19, pero si vamos más atrás, podríamos ir a la destrucción del segundo templo, en la que se prohíbe durante un tiempo como de luto el uso de instrumentos en la sinagoga, salvo el cuerno, ¿cómo se dice? El shofar. Entonces, ahí, digamos que los instrumentos se empezaron a usar para música de baile, para una boda, etc. Y eso podría ser uno de los orígenes, pero ya hay que irse a la Europa del 19 y a la convivencia de comunidades judías con, por ejemplo, comunidades gitanas en Hungría, y el contacto y la fusión de la música y de los instrumentos del folclore europeo más el judío. Bueno, los instrumentos que primero nos suenan son el violín y el clarinete, sobre todo ese clarinete así como su lamento, y otros que ya se han ido añadiendo, el acordeón, porque mucho es música callejera, entonces tiene que ser portátil. De repente pienso en Woody Allen, en una de sus primeras películas, en Toma el dinero y corre,
que toca en una banda el violonchelo y tiene que ir llevando la silla y con el cello, es muy poco práctico, así que son instrumentos portátiles. El címbalo, que es un instrumento muy de Europa Oriental, que es como una especie de arpa mesa que se toca con unos martillitos. Y bueno, el saxo, la percusión, la guitarra. Luego tiene como distintos tipos de forma musical, digamos, o sea, igual que en el flamenco, ¿no? La solea, los distintos palos, pues aquí habría el frailex, que es particularmente alegre, el scher, colomeike, de distintas zonas de Europa, a lo mejor de repente de Rumanía había una, de Polonia se tomaba otra, y también tangos y polcas, polka polaca. Hay miles de bandas o sea, esto de verdad es muy fértil por suerte, y hay un revival desde los años 60. Entonces Matisse Yao, por ejemplo, era un chico americano que él se hizo hasídico, no nació en una comunidad hasídica, sino que él recuperó su fe y se metió en una comunidad hasídica, y le gusta combinar con reggae. Bueno, cuando hablamos del estilo klezmer, en realidad estamos hablando, bueno, de una instrumentación, pero también de un tipo de escalas que le dan ese sabor particular. Y esas escalas son, bueno, no son como las de la música, digamos, occidental, europea, tonal, son modales, y algunas de ellas, por ejemplo, una de ellas se comparte bastante con la del blues, esto ya es para musicólogos, pero tienen este intervalo de segunda aumentada, así como que da un toque como de tristeza muy especial y muy significativo, o sea, que es como si fuera una especia que se le añades y dices, uy, esto me sabe a pizza, pues igual, esto me suena a klezmer. Tenía algo que deciros de aquí. El klezmer en el 19 y principios del 20 en Europa no se mezclaba, o sea, ni llegaba a las salas de concierto, digamos, de música culta de Europa, ni tampoco a las celebraciones burguesas gentiles. Solo hubo un músico que sí que logró mucha fama en Europa, era un violinista que se llamaba Joseph Gussikov, y él sí tocaba en el 19 en salones de conciertos, tocaba una especie de xilófono que él había inventado, y se sabe que a Felix Mendelssohn, el compositor, le gustó mucho escucharlo, y en cambio a Liszt lo detestaba. Luego está, por ejemplo, Leonard Cohen tiene en algunas de sus canciones, hay como escalas que vienen de esta música, y en concreto una canción que es Dance Me to the End of Love. Esto no podría yo comprobarlo, pero las estructuras, acordes, etcétera, vienen de ahí, tienen mucha influencia. Luego es muy interesante porque en Estados Unidos han surgido muchas bandas que hacen como fusión con rock, y una de ellas, la más así como cañera, se llama Midrash Mishmash, y ahí toca Aaron Alexander. Y luego está el músico John Zorn, que tiene un sello llamado Tzadik de música experimental, donde hay mucha música inspirada en el klezmer de carácter ya experimental, con saxo, así como si fuera un poco free jazz klezmer. Y tiene un club en Nueva York, que ahora está cerrado, que se llama The Stone, y es también para música de este tipo, para escuchar en directo. Luego están los más populares, son los klezmatics, que suenan menos experimentales, digamos. Luego hay un grupo que se llama Kroke, que creo que es el nombre en yiddish de Cracovia. Y está Daniel Kahn, que es el que antes comentábamos, que hace también como mezclas, y hay muchos festivales de klezmer en Cracovia, en Fürth, y en Nueva York hay unas como series anuales de música klezmer. Y aquí teníamos unos maravillosos vídeos. ¿Lo puedo intentar? ¿Qué puedo hacer? Espera. Sí, inténtalo, porque al tener el link ahí debería abrirse. Entonces, salgo de... No, desde ahí debería funcionar, desde la presentación. Sí, ¿verdad? Sí. Hola. Ahí bueno. He podido hacer así con el cursor y se podría ver, se puede abrir. Claro, desde la presentación te hubiera dejado, ahora tendrías que copiar, me parece. Desde la presentación me habría dejado. No, estaba probablemente. Mira, no, antes lo intenté. Sí, pero es todo muy fácil, porque antes no lo logramos. Porque no le habías dado a intro después de grabarlo. Vale.
Ahora hay que ver si lo abre y si lo puedes compartir. Tendrás que compartir a la pantalla que te abra. Nosotros no lo veremos, ¿eh? Vale. Tienes que ir a compartir pantalla. El sonido sí se oye. Sí, bueno. Vale. ¿Por qué no? De compartir la nueva pantalla, lo siento tanto. A ver, y esto eran los klezmatics, y os quería poner un momentito a Midrash Mishmash, que son mucho más, bueno, perturbadores. Okay. Dale de nuevo. Tiene Vale. que estar la manito arriba del link. Sí. No, si ya ha entrado, ya estoy Ah. en YouTube, pero no ha empezado, por alguna razón. Hola. ¿Por qué? Ahora ya sé. Sí. Pues ahora está la pantalla buena, ¿verdad? Un momentito otra que tenía y ya, que es esta, la de Daniel Kahn. Su proyecto se llama El pájaro pintado. No, es el anuncio. ¿Estáis viendo la pantalla? Sí, la buena, la del vídeo. Sí. Chazer ist in Istanbul gefahren. Hat gewollt sich verlängern die Jahren. Hat gewollt das Leben machen besser. Hat man immer reingelegt als заграничный Messer. Hat gewollt das Leben machen besser. Hat man immer reingelegt als заграничный Messer.
so very small. Though they say there's not enough to feed us all. So you better save a nickel while you can. But it needn't come from someone else's hand. Just take a little extra every day. For honest work deserves its honest pay. And you can tell the world you did it by yourself. There's someone you must thank for all his help. You gotta give the butcher his share. You'd like to make believe he isn't there. You'd like to make believe you just receive what's only fair. That no one has to suffer to keep you in your chair. But you gotta give the butcher his share. Let's take a walk around the old bazaar, where every little thing has traveled far. Every pair of pants and grain of rice contains a horror story in its price. A story of the power people wield. A story about factories and fields, of which you'll never have to be aware, just as long as the butcher gets his share. You gotta give the butcher his share, no matter what you buy or what you wear. Sí, bastante, pero es una canción muy política en realidad. Y voy a volver a aquí. ¿Ahora estáis viendo la pantalla de los enlaces? No. Otra vez, espera. No, ahora. Ahora sí. Nada, pues aquí tenéis todos los maravillosos links. En el de, a ver, tenéis 1, 2, 3, 4, el quinto, NYTF. No, ese es el del teatro en Yiddish, pero a ver, el Yiddish Book Center, el segundo, ahí dentro ese es el proyecto de este chico, Aaron Lansky, que recuperó todos estos libros, por tanto hay una biblioteca online y también hay un pequeño documental sobre él, sobre cuando, bueno, hizo esta labor de búsqueda de libros, un documental de 15 minutos en inglés. Tenemos también el Yivo el primero, este otro, el Yivo argentino, el archivo de los Catskills, de la historia del turismo en los Catskills. Este es el del teatro en Yiddish en Nueva York. Hay una compañía nacional de teatro en Yiddish que sigue activa. El del periódico Forward, el Stone, que es el club. El Yiddish Radio Project recupera grabaciones de la radio, porque había una radio muy activa, también con seriales, canciones, etcétera. Entonces tienen algunos puestos ahí online para escuchar. Tzadik es la discográfica, en la siguiente columna, de Zorn. Esto es un centro de música judía, de estudios de música judía en Hannover. Aquí está la sinagoga Justo Ciega de México, que es un centro cultural. La arroba de The Frog, por si alguien quiere. Y ya está, y este es mi mail. Y nada, me espero alguna cosa por lo menos haber aportado. Y yo, sí, buenísimo. Para empezar, muchísimas gracias. Jolín, ha estado genial. Oh, ¿cuánta gente? Pregunta ahora ya, si queréis abrir turno de preguntas, algo que la queréis preguntar o tal, pues ya a micrófono ya abierto, cada uno que pregunte. Yo sí tengo una. Vale. Pero bueno, espera. O que comenten, no hay por qué preguntar, a lo mejor es comentarios de recuerdos, no sé. Déjame, sí, quieren el PowerPoint que me has mandado. Sí, yo me apunto los correos y os lo mando, porque la verdad es que merece la pena. Os voy a hacer foto a los correos y así ya después ya os mando. Quien quiera que lo vaya apuntando aquí. Se ha puesto muy de moda el tema, ya sabes, Unorthodox, Stiesel y alguna serie más. A ver, pros yo creo que tiene unos cuantos. ¿Ves? Explícame un poquillo los contras, porque también los veo. Los contras de esta moda, ¿sí? Sí. Claro. Bueno, al final, como lo que se está mostrando es unas comunidades que tienen unas costumbres, digamos,
aisladas y extremas, de algún modo están como en su propio mundo, la gente toma la parte por el todo, ¿no? Y entonces es como, ese es el judaísmo. De hecho, tengo una anécdota bueno, lo que me ha pasado es que al escribir el texto para la sección de moda, no acababa de salir nunca. Y yo tengo un contacto ahí, que es una de las personas, una redactora muy maja. Digo, ¿qué pasa? ¿No lo estáis sacando? ¿No me decías que salía, yo qué sé, el jueves? No ha salido, el sábado, tal. Dice, sí, es que mi jefa quiere leerlo bien porque, por ver si hay demasiada neutralidad y no estás como haciendo ver que ahí hay, bueno, pues que hay como opresión de las mujeres y tal. O sea, como que... Y que no seguías la línea editorial del país, digamos. Sí, sí. Entonces, la verdad que me puse bastante... Bueno, dije muchas cosas porque dije, aquí en este tema yo sé más que tu jefa. Entonces, lo siento, pero... o sea, y lo que estaba haciendo es una descripción de esto viene de aquí, esto viene de allá, los tirabuzones vienen del Levítico, de no cortar el pelo. Y es como, esa es la información. O sea, no es una interpretación mía ni nada, es como información objetiva. Pero, y parece que el miedo era que no denunciara, sino simplemente informara. Siempre hay como mucho miedo a que la información pura dañe. Es mejor ya darla con unas ideas, ¿no? Por si acaso el lector no sabe verlo. Hay como una infantilización de los lectores muy peligrosa, me parece. Entonces, simplemente lo que me pidieron al final, bueno, me hicieron esperar, tal, era que yo no había aclarado lo del corte de pelo debajo de la peluca, hablaba de las pelucas, y es como que aclarara eso, que dijera que hay una escena en la serie donde aparece y tal. Y bueno, al final fue así, pero siempre hay como una cosa de control y bueno, con temas judíos sobre todo. ¿Te pagaron al final o te están por pagar? Sí, sí. Ya está, cumplido. Sí, sí, sí. Yo quería preguntarte, Mercedes, soy Antonio. Hola. Gracias por venir. Te quería que nos comentaras un poco, porque algo sé yo, pero que sería bonito, ¿no? ¿Cómo llegas al mundo del Yiddish a partir de estudiar alemán, esas conversaciones que hemos tenido, pues que nos lo compartas un poco? Porque en verdad es muy kitsch como llego, me da vergüenza un poco. No. Es gracias a Barbara Streisand, es gracias a la película Yentl que vi con, no sé, 10 años, 9, me quedé muy impresionada porque era un mundo en Europa, ¿no? Tras la Europa del Este, los ambientes askenazíes de Europa del Este, que yo decía, ¿y esto? ¿Y esto qué es? Como, ¿dónde están? ¿Dónde están? No los veo, estas personas, me gustaría conocerlas. Y nada, no había muchas más opciones para mí de conocer lo askenazi, sí lo sefardita, pero no lo askenazi. Y ya la vida hizo que yo fui al conservatorio, estudié música, y una de mis compañeras es la hija, es muy amiga ahora, de Rodenelde, la traductora. Entonces así fue todo, como que ahí teníamos que encontrarnos, todo así. Y ya ahí fui formándome, ella me fue diciendo que había clases de Yiddish en Madrid, hubo una época que había en la Complutense, en lo que llamaban el Centro de Estudios de Idiomas Modernos, porque uno de los profesores de inglés americano, que es Richard Carlow, también él ofreció Yiddish y nos apuntamos 4, así que así fue. Genial. Yo por lo que escuché también en Francia hay un instituto muy importante Sí, de estudios en Yiddish. Y cursos de verano hay muchos. Este año el de Nueva York, que lo monta el YIVO, va a ser online. Es carísimo, o sea, pero muy caro, extremadamente caro. Creo que hay algunas becas que puedes con mucho tiempo pedir. Y también hay uno en Vilna, que es el que me hubiera gustado ir, y en Varsovia también. Y bueno, en Buenos Aires siempre hay cursos de Yiddish. Yo sí tenía una pregunta, porque antes hemos visto una foto de los Streimel. Sí. ¿Sabes de dónde exactamente vinieron y cuál es su significado? Porque cada vez que los veo me acuerdo de los soldados rusos que llevan gorros así también. Pues no, es verdad, no he llegado a saber o sea, lo leí, pero no tengo ahora el recuerdo, no.
no. Eso. Como anécdota, la tienda de Sevilla donde hacen los Streimel ¿Sí? también hace el sombrero de fez para los sefardíes. Ah, es El verdad. rojito tipo tunecino también los hace para clientes, también rabinos, en este caso sefardíes, que también los llevan. Un amigo que lo pidió allí, es muy complicado que lo hicieran. Y dice, creo que hay una empresa en Andalucía que me lo va a hacer y tal. Entonces estuve preguntando y si era la misma sevillana. Y es un poco el sombrero cordobés, también hacen sombreros cordobeses. Y a partir de ahí empezaron a hacer también para Ashkenazim, para los Steimer y los sombreros de los rabinos, y para los sefardíes también. Veo que son especialistas en endurecer el fieltro, ¿no? Que eso es como algo que debe ser muy importante. Y es una artesanía, el sombrero cordobés es muy rígido. Entonces, probablemente de ahí, de la artesanía previa que ya manejaban, alguien, lo que tú has dicho, lo vio, le gustó la manera de hacer los sombreros y los hacen ahí en España. Además son muy caros y tienen mucho negocio con Israel y con sobre todo Estados Unidos. Y también Alguien habla, pero no sé. ¿Quién es? Sí, Rodrigo, venga, Rodrigo, habla. Hola. Hola. Tenía una pregunta, ¿cuál es el significado de los gorros que visten los ultraortodoxos? O sea, ¿por qué los visten, básicamente? ¿Por qué los utilizan? ¿Por qué los llevan? Estuve leyendo sobre esto y, bueno, aparte de llevar la cabeza cubierta, pero con un kipá ya se lleva cubierta, hay una idea también de no perder una tradición de hace siglos de indumentaria de su comunidad y como que trasladarla de un lado del océano al otro. Por ejemplo, la comunidad esta de Satmar, que es la de la serie, que es de Hungría. Y, o sea, como realmente el miedo a desvanecer, que la identidad se vaya perdiendo por el cambio de país, por el mundo moderno. Entonces, como que eso te mantiene muy claro, ¿no? La indumentaria muestra muy claramente la identidad, como si fuera un uniforme. Entonces, es todo que viene de tradiciones de ropa de hace siglos. Y también algo que estuve leyendo es que, no recuerdo las fuentes, pero que de algún modo eso te hace muy visible, ¿no? O sea, si tú llevas ese tipo de ropa y ese sombrero, se te distingue muy claramente, por tanto tu identidad es muy clara, pero también para que no vayas, o sea, para que no vayas a un sitio donde no deberías ir. Como son una comunidad que mantiene muchas normas religiosas, si de repente aparecen en un bar de copas, pues se verían muy claramente. Entonces ellos mismos saben que así también evitan el ir a un sitio impropio, digamos. Vale, gracias. Y son tan caros y los cuidan tanto que tienen incluso impermeables para streimels. Que los vi yo en Nueva York, que es curiosísimo, era Shabbat, no podía ir a la sinagoga y estaba diluviando, y como no pueden llevar nada, no llevaban paraguas ni nada, llevaban unos especiales hechos a medida que cubrían el streimel, dejaban la cara abierta y luego continuaban tapando el resto del cuerpo. Pareció curiosísimo. Curiosísimo. ¿Dónde harán eso? ¿En Sevilla también? No, eso lo deben hacer allí, no creo que eso se lo hagan ya en Sevilla, pero simplemente pero era curiosísimo, perfectamente forrado, cayendo el diluvio universal, perfectamente forrados, la cara al aire y luego a partir del cuello para abajo, como estaba lloviendo tanto, hasta prácticamente los pies, con el impermeable, incluyendo su streimel, porque son muy caros los buenos, a mí me han llegado a decir 3.000-4.000 euros, sí. 5.000 de bisón, y son muy caros. Para cuidarlos y ponerlos el impermeable sí llueve, sin duda. Bueno, luego me contó, eso lo puse en el artículo sobre el de la moda, en el último párrafo, me contó, bueno, yo había ido a Nueva York varias veces y una siempre dice, ¿cómo podría visitar una comunidad hasídica? Muy difícil. Pero hay una, que son la comunidad de los Lubavitch, que sí que tienen su propia visita guiada montada en un barrio de Brooklyn. De manera que así les sacan movimiento a la curiosidad ajena y así tampoco tienen ahí una gente mirando en el barrio, que eso es incómodo. Y yo hice la visita, entonces, bueno, nos recibía un hombre de la comunidad, en ese momento era viudo, pero sé que se volvió a casar.
alguien me lo dijo. Porque alguien fue después, varios años después, y se había casado. Tenía niños, tal, y se volvió a casar. Y nos enseñó la sinagoga en la que las mujeres iban arriba, yo fui a la zona de arriba, nos enseñó como una especie de mercadillo de segunda mano de ropa de hombre, que era todo igual, obviamente, o sea, no veía mucha diferencia de colores ni nada. Y el tour también incluía todo lo que usted siempre quiso preguntar y nunca se atrevió. Y entonces la gente preguntaba cosas muy de... Entonces, yo qué sé, ¿tenéis casamenteros? Sí, tenemos casamenteros, tal, todo ese tipo de cosas. Nos llevaron a una panadería a comer algo y también alguien que hacía los tefilim. O sea, que artesanos en cuero, vaya, guarnicioneros. Y creo que ahora han incluido la visita al baño ritual, pero yo no la hice. Y bueno, cuando publiqué este artículo me escribió por Instagram un chico americano que me dijo que estaba casado con una asturiana y que él era familia judía y hacía tours por Nueva York en castellano y que enseñaba barrios hasídicos y contaba historias y tal, y que porque no le caía muy bien la manera en que él lo hacía esta comunidad. Y me habló de una chica que podría mandar por mail a Julia el nombre, que también ella hace estos tours, que ella era de una comunidad hasídica y ahora ya no, y también escribe en un blog sobre hasidismo y demás. Así que luego es curioso eso, cuando la gente lo lee en cualquier parte del mundo, te pueden escribir y te van contando cosas. Yo quería hacer un comentario. Sí. La de libros que ha traducido Roda y no conozcáis la literatura pues de los grandes tenemos una colección traducida al castellano extraordinaria, la verdad. Y muy, muy variada, porque desde la literatura de Isaac con la de su hermano, con la de su hermana, no tienen nada que ver. Pero de Ernister, por ejemplo, tiene un libro maravilloso sobre lo que eran las comunidades del mundo de Breslev, por ejemplo. Bergson fue una persona que murió en los escritores en la Unión Soviética. Os animo, la verdad, porque han hecho un muy buen trabajo de traducción y de paso, pues, mantenemos el círculo de Yiddish, porque si Roda gana más dinero, nosotros podemos seguir estudiando Yiddish con ella. Claro, que nos reunimos cada varios meses en el centro Sefarad, Israel. Bueno, más preguntas, consultas. Yo podría hablar media hora, pero no es mi lugar, así que si alguien quiere preguntarle algo, o si alguien quiere preguntar algo en general a alguien que pueda responder, será, bueno, un placer seguir escuchando curiosidades y cosas que has ido aprendiendo a lo largo del tiempo. En realidad yo también tengo preguntas para los que habéis comido en casa o en casa de familiares, recetas. ¿Qué habéis comido? ¿Qué recetas? A ver, yo te puedo decir que de todos los ingredientes que había ahí te falta uno fundamental, que es el que le da sabor a todo, que es la cebolla. Sí, es que me parecía como tan estándar que... Es lo más básico. A ver, ahí sobran algunos, me parece, porque tú, si quieres imaginar una comida judía típica de Europa del Este, es las sobras de las sobras. De las sobras, sí. Bueno, lo que sobraba. Entonces, sí. Por ejemplo, lo que más se utiliza era la grasa del pollo. ¿Por qué? Porque normalmente se tira y eso era lo que daba sabor. La patata, el arenque, ¿por qué? Porque es un pescado que se puede conservar mucho, incluso como ya sabe a podrido, si está podrido no pasa nada. Ese es un poco las típicas cosas que se utiliza como ingredientes. Pero de por comer, yo por ejemplo, knishes son unas empanadillas de patata y cebolla, que son espectaculares. Pero claro, tú le vas a decir un sefaradí, que es que el gefilte fish, que es un rejunte de los pescados que te sobraron de todo el mes, mezclado con no sé qué, es rico, y te van a decir,
estás loco, pero claro, después ¿qué más? Bueno, latkes de papa, las bolas de matzá que se llaman naidalaj, también espectacular. Bueno, el pastrón, el pastrami, eso es de ricos. Eso es un invento un poco, me parece, más posterior, pero vamos, todo ese tipo de cosas, sí, si te gustan, son ricas, si no te gustan, no. Hola. Sí. ¿Quién? Mira, hablando de comida, os comparto el delicatessen que era de mis abuelos, donde creció mi padre. Os enseño una foto, que la tengo en mi salón, a ver si se ve. ¿Lo veis? Sí. Es que para mí sale muy pequeño, Ay, pero sí. Shaders Delicatessen, Shaders. en Filadelfia. ¿Pero que era negocio de ellos? Sí. ¡Ah, qué bueno! Y mi bisabuela solo hablaba yiddish con mi padre y con su hijo. Sí. Pues Roda justo se fue a Filadelfia. Lo sé. Sí, yo viví 2 años en Filadelfia y no estaba ¿Dónde? Shader. ¿Dónde? Sí. En West Filadelfia, porque hice un máster, me dieron una beca hace 5 años o 6. Yo estudié en Filadelfia también. Sí. Qué gracia. En fin, que sí, que la comida es fundamental. Y luego lo curioso es que, por ejemplo, el kasha lo probé en Moscú, porque yo no había tenido otra oportunidad de probarlo, o sea que tengo como... Es en Estados Unidos, en Argentina, hacerlo yo, que me parece que ya va a tocar empezar yo a... Bueno, igual recién lo comentaba Sagib, pero si te vas a cualquier país de Europa del Este, toda la comida está muy parecida, pero está, al final no es que es comida original. Claro. Claro, pero como alguien que creció en Polonia, vivía ahí 19 años, que me ocurre a la casa de ahí. También lo probé en Rusia. Y bueno, todo lo que comentaste tú antes, yo diría la misma cosa, has dicho todo, básicamente. Lo que pasa es que schmaltz hay que tener cuidado. A veces suele comer de un animal que no sea kosher, claro. pero sí, muy común comer todo ahí. Y el ajo también, muy común en Polonia. También lo curioso, esto también en el curso de Yivo, de cocina, lo comentaba un historiador de la gastronomía, me encanta esa profesión, decía que, una cosa que es una obviedad, pero yo no había caído, que obviamente no es la comida que aparece en el Talmud, porque los ingredientes, esos serían mediterráneos y la comida que no lo es. Y además la patata no había llegado a esta zona, o sea que es una tradición a posteriori que se fue formando. No, aparte es toda una adaptación al entorno. Yo, por ejemplo, hoy preparé paella y la paella la hice de atún. No tenía ni conejo, ni marijo, ni nada, un poco de atún. Al final es una adaptación, que es una comida típica judía, la paella, no, pero está adaptada. Y así todo, tú te vas a Argentina y hay unos asados espectaculares. Dices, pero ¿eso es ashkenazí, ese faradino? No, es la comida del lugar adaptada. No tiene mucho inconveniente. Yo creo que solo hablando de comida se puede hablar de un montón de cosas de clase social, religión, antropología, o sea que para mí es mi tema favorito. Se saca un montón de información sobre todo. Bueno, lo que puedes hacer para la próxima que te hagas espaguetis, haces un poquito de más y con lo que sobra haces una tortilla de patata, pero le quitas la patata y le pones los espaguetis. Ese es el kugel. El noodle kugel que dicen ahí con cebollita queda espectacular. Y era las sobras de los espaguetis, para no tirarlos, hacías una tortilla. Auténtica comida de sobras, sí. Sí. Bueno, yo viví en la Alemania de los años 60 y 70, que todavía había posguerra, si queréis, tardía, pero todas las recetas ashkenazí son recetas de la cocina alemana cristiana, o sea que al final no hay ninguna diferencia, todo lo que comes ahí lo comen los alemanes normalmente. Hubo tal intercambio cultural que gracias a Dios se mantuvo en lo importante que son en las tradiciones, aunque se quisiera eliminar desde una perspectiva política, y eso hace que sea tan bonito, la verdad, al final visitar todos los países europeos.
Es la historia de la dafina con el cocido, sí. por ejemplo. Mm. Con ternera, tal, luego lo tunean, echan el cerdo, echan la morcilla y tal, pero antes era la fina. Con o el Schollen. Sí, que el Schollen es muy parecido. La comida de Shabbat, sí. Justo en casa de Jacob y de Roda comía dafina y me dijeron que otros días hacían orisa, que era una receta más con arroz. Porque ahí cocinaban un poco a la sefardí, no ashkenazi, a pesar de que Roda podía mostrar ahí sus conocimientos. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar, preguntarse. Con esto podemos seguir, ya os digo, todo el día. Pero bueno, en algún momento habrá que dejar a Mercedes un poco que descanse y se prepare para empezar la semana y esas cosas. Con lo cual, si alguien quiere ahora, o si no, ya le decimos a Julia que haga un cierre formal. Sí, estoy viendo los correos que me habéis puesto. Yo ahora os mando el de la presentación de Mercedes. Creo ahí hay un montón de cosas que os van que se pueden investigar y mirar y todo. Si no hay ninguno más, tengo ya unos cuantos, pues a los que me lo hayáis puesto os lo envío. Os lo envío. Sí, ahora la idea, claro, ahora tenemos que hacer así estas conferencias, se supone que eran en Betel, claro, pero con todo el tema las dejamos un poco aparcadas y las hemos resucitado otra vez, pero quedas invitada ya para cuando se pueda. Esperemos ya en la fase 2, 3 me imagino ya, que se pueda hacer ya con aforo suficiente, pues quedas invitada para que nos vuelvas a dar una charla ahora ya en vivo y en directo que ha estado fenomenal, pero que quedas invitada para pero alguien tiene que cocinar, si no yo no voy. Ah, sí, no hay problema. No hay problema. Teníamos también unos cursos de cocina que también, evidentemente, pues eso sí que no sé, hacerlo online con el teléfono viendo cómo se hace, pues es muy complicado. Así que no lo hemos tenido que dejar, pero sí podíamos hacer un mix entre conferencia y curso de cocina o día de cocina y, por supuesto, invitadísima. Y muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias por mucha gente. Estoy muy contenta que hayáis participado. Sí, la verdad que sí, se ha animado la gente, ha estado muy bien. Ha estado muy interesante para los que somos un poco más profanos en la cultura ashkenazí, pues la verdad es que ha estado francamente bien. Muy agradecidos, Mercedes, y queda dicho, la próxima ya, si Dios quiere, en carne y hueso, ahí en 3D. En carne y hueso, efectivamente, te esperamos, pues encantados. Vas a casa, ya lo sabes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.